Buenos días. Miren, hoy venimos a esta sala de prensa a pedirle al portavoz socialista de Sanidad más responsabilidad y menos demagogia. Hoy el señor Carpi ha salido aquí y ya lleva días haciendo acusaciones más o menos veladas de que en el PP queremos privatizar la sanidad. Y eso es absolutamente falso y no lo vamos a consentir. Miren, voy a poner encima de la mesa una serie de datos que creo que dejan las cosas bastante claras. En el año 2022, el Gobierno socialista invirtió un 1,87% del total del presupuesto de sanidad en conciertos sanitarios. En el año 2024, el Gobierno de Jorge Azcón invertirá un 1,63% del total del presupuesto en conciertos sanitarios. Y desde aquí le decimos al señor Carpi alto y claro, concertaremos todo lo que sea necesario para dar respuesta a las necesidades de la población, porque utilizar todos los recursos sanitarios disponibles para reducir las listas de espera es dar respuesta a los aragoneses, y eso es en lo que trabaja el Gobierno de Jorge Azcón. Porque miren, este Gobierno lo que sí que hace es trabajar y gestionar para tratar de revertir la situación de la sanidad aragonesa. Una sanidad que este Gobierno heredó del anterior Gobierno al borde del colapso por el fruto de la inacción del anterior Gobierno durante 8 años. Y además, he de decirles que el señor Carpi falsea los datos especialmente en el ámbito de las listas de espera. Pongamos ejemplos. Las listas de espera de agosto de 2024 hay 7.695 pacientes con una demora superior a 6 meses. En agosto del año 2022 había 7.975 pacientes. Es decir, este año hay casi 300 pacientes menos. Y si hablamos de la demora media, de los días de espera, también este Gobierno ha reducido la demora media en prácticamente todas las especialidades. Pongo ejemplos. Neurocirugía, demora media en agosto del 2022, 561 días. Demora media en agosto de 2024, 408 días. Traumatología, demora media en agosto de 2022, 234 días. Demora media en agosto de 2024, 188 días. Le pedimos al señor Carpi y al PSOE que dejen de hacer demagogia y que si no quieren aportar, que se aparten y que dejen trabajar a este Gobierno, que es lo que estamos haciendo. Un Gobierno que es muy consciente de que detrás de cada cifra hay una persona y por eso no se conforma. Y quieren seguir haciendo más cosas y mejor para ofrecer una atención sanitaria de calidad a los aragoneses. Y finalmente también le quiero preguntar al señor Carpi, pedir al señor Carpi que escuche lo que esta semana decía su portavoz, la señora Pérez, que reconocía que la sanidad tiene problemas estructurales que deben ser abordados con la implicación del Gobierno de España. Y ya que el señor Carpi se lleva también con el señor Sánchez, le pedimos que le llame y que le pida que se implique de una vez, porque al Partido Popular nos preocupa y nos preocupa mucho la inacción que el Gobierno del señor Sánchez tiene en el tema sanitario. Gracias, para su disposición. Gracias.